Andrea, ¿has escuchado hablar de que Titanic nunca se hundió? El barco, me estás diciendo. Evidentemente, el barco. Y la realidad es que lo que hicieron fue hundirlo para matar a unos empresarios. Madre mía, Emilio, tú y tus teorías, o sea, locas, locas, locas. Tranquila, no te adelantes, no te empieces a burlar de mí cuando todavía no he empezado a contarte las cosas, porque primero tenemos que contarle a la gente que nos escucha o que nos ve que mi nombre es Emilio Domenech. Y yo soy Andrea Real y somos periodistas de Neutral. En la redacción de Neutral. Y nuestro propósito es descifrar teorías de la conspiración cuya mitología a mí me encanta aprender. Y a mí me encanta desmontar. Esto es, me lo creo y me cuadra. Andrea, me niego a pensar que el Titanic, con el tremendísimo buque que era, luego un pequeño, mínimo golpe contra un iceberg, lo hunde. No pasó. Lo que realmente ocurrió es que lo sustituyeron por su hermano gemelo, el Olympic. Ah, o sea que me vas a venir con la teoría del cambiazo, del supuesto cambiazo. Andrea, efectivamente, además tengo muchísimas pruebas. Los ojos del buey del barco, para empezar. Pero es que, o sea, la razón por la que lo quisieron hundir es porque tenían que cobrar el dinero de la indemnización. Vale, Porque Emilio, estás cogiendo carrerilla, necesito que me expliques esto desde el principio porque si no, no me voy a enterar de nada. Tienes toda la razón. Tú sabes que la empresa que construyó el Titanic, ¿vale? La White Star Line, construyó otros 2 barcos a primeros del siglo XX. Sí, por un lado tenemos el Titanic, que es el barco del que estamos hablando, y luego también tenemos el Britannic y el Olympic, ¿no? Exacto. Bueno, pues he estado ahí indagando y he visto que el Olympic, en uno de sus primeros viajes, un 20 de septiembre de 1911, se estrelló contra una embarcación militar británica. Cierto, y también es verdad que sufrió muchísimos daños y si no recuerdo mal, en el juicio posterior se declaró a la White Star Line, la empresa que lo había construido, como culpable del choque, por lo que tenían que pagar una pasta. Has dado en el clavo, Andrea. Muchísimas gracias por presentar el argumento por mí. El asunto es que como no podían cobrar el dinero del seguro, de lo que sí que se tenían que hacer cargo era de las reparaciones, que eran muy constantes y muy costosas. Así que... Ya. Por lo que estoy viendo, me vas a decir que lo tuvieron que cambiar por el Titanic. Dijeron, sí, el Titanic va a salir a la mar, pero no, mandaron el Olympic, que ya estaba más o menos destruido, hicieron que se hundiera y con eso cobraron una millonada para poder hacerse cargo de todos estos gastos. O sea, esa teoría del cambiazo me vas a vender. Ahí lo tienes. Tú tienes 2 barcos, ¿no? Tienes uno que está medio moribundo, uno nuevo y reluciente, va a salir a la mar, pero no. Sale el Olympic en realidad, llega al iceberg, se estrella. Digo, que tenían hasta un plan para rescatar a todos los pasajeros, pero no, se estrellaron contra el buque de rescate. Luego, pues pudieron cobrar el seguro y todo solucionado. Esos tirabuzones, Emilio, que me estás dando, o sea, me lo estás vendiendo absolutamente todo sin ningún tipo de prueba, tío. Sí que tengo pruebas. Los ojos de buey del barco. El Titanic tenía 14 y el Olympic 16. Vale. De hecho, más adelante, cuando investigaron en el fondo del Océano Atlántico, vieron que el barco que estaba hundido en realidad tenía 16 ojos de buey, tal y como el Olympic, no el Titanic. Pues siento decirte, Emilio, que ahí te equivocas. No sé si sabías que el Titanic, es verdad que en un principio contaba con 14 ojos de buey en el costado de babor, pero en diciembre de 1911 se decidió añadir 2 ojos de buey más. Por lo tanto, el Titanic sí que salió a la mar con sus 16 ojos de buey. Y lo mismo sucedió, algo parecido, con el Olympic, porque al principio también tenía 14 ojos de buey, pero al final se le acabaron incluyendo otros 2. Ambos barcos tenían 16 ojos de buey. Tienes razón que desconocía ese dato, pero tengo más, no te preocupes. Vamos a hablar del choque con el iceberg más en concreto, porque es inviable que un iceberg causara una herida tan grande en el casco del barco. Tenía que ser el Olympic, que ya estaba dañado. ¿Y qué me dices del capitán icónico, mítico, Edward Smith? Es un tipo que había hecho muchos trayectos Reino Unido, Estados Unidos. Se sabía la ruta de memoria. La única razón por la cual se podía estrellar contra un iceberg es porque lo hizo adrede para cobrar el dinero del seguro. Emilio, querido, lo siento mucho, te voy a quitar absolutamente todos los argumentos porque la teoría del dinero del seguro no tiene ningún tipo de sentido. Piensa calma, piensa que el Titanic costó en construirse 7,5 millones de dólares. El seguro, apunta, porque esto es importante, el seguro que tenían contratado solamente cubría 5 millones de dólares. Entonces, por lo tanto, cuando se estrelló, la White Star Line, la compañía que lo había construido y todo eso, tuvo muchas más pérdidas aún. Realmente ese seguro que tenía contratado no cubría absolutamente todo el coste de la construcción del barco y por lo tanto no tiene ningún tipo de sustento. Este dato, Emilio, es muy importante y de hecho estoy segura de que no lo has mencionado porque sabes que te hundiría. ¿Lo pillas? Malísima la broma. Es increíble la broma, ¿vale? Es increíble, no te metas con mis bromas. Vamos, otra más. Hay A una ver. foto que circula por redes sociales que se ve al Titanic en un desguace en 1935. ¿Cómo me explicas eso?
Pues que esa foto no es de 1935, Emilio, la están rulando ahora en redes sociales coloreada, pero realmente se hizo en 1911 y corresponde con la construcción del Titanic en Belfast. Y esto no lo digo yo, lo dicen todos los museos que conservan este fotograma maravilloso original de la foto en blanco y negro y que realmente es de 1911, nada que ver con 1935. No tenía yo ese dato de los museos, la verdad. Además, me estoy dando cuenta, Emilio, que has decidido no hablar directamente de un dato muy importante, que son los números de serie de los barcos. ¿Los números de serie? ¿Que esto es un móvil o qué? Pues más o menos en esa época los barcos tenían sus números de serie. Tanto el Olympic como el Titanic tenían el suyo. El Olympic tenía el 400, mientras que el Titanic tenía el 401. Muy cortitos, ¿eh? Sí, sí, para que te acuerdes perfectamente de ellos, que ya sabemos que a lo mejor te puede costar. El caso, que esos números de serie estaban en todas partes del barco, ¿vale? Te hablo de en las maderas de la cubierta, te hablo del mobiliario, te hablo de... En absolutamente todas partes el Titanic tenía el 401 ahí, tacatú. Y lo mismo sucedía con el Olympic. De hecho, esto lo ¿Y cómo lo sabes? Calma. Esto lo pudimos ver cuando se empezaron a subastar algunas de las piezas del Olympic, ya mucho más tarde de que los barcos dejaran de estar en funcionamiento. Esos objetos que se subastaban tenían el número del Olympic. Y luego, ya después, cuando se consiguió llegar al Titanic para ver los restos y demás, se pudo ver que los objetos que había en el barco, allí en el fondo del mar, tenían el número del Titanic, el 401. Gracias, James Cameron, por fastidiarme la teoría. Lo siento mucho, pero así es. Te puedo aceptar que tengo que descartar esta teoría del cambiazo del Titanic por el Olympic, pero te voy a traer algo más, porque no sé si sabías que el Titanic no se hundió, sino que alguien lo mandó a hundir. Miedo me das. JP Morgan. No el banco, la persona. Y este JP Morgan era un multimillonario random que dijo, ah, no, pues como tengo el poder absoluto, vamos a hacer que este barco se hunda en el fondo del mar. Déjame que te explique, ya veo que no tienes ni idea. A ver, este señor, JP Morgan, era uno de los dueños del barco, del Titanic, y unos días después de que se hundiera, pese a que él tenía que estar dentro del buque, lo vieron en Francia. Sospechoso es cuanto menos. ¿Qué explicación tienes para eso? Pero a ver, Emilio, ¿qué razones podría tener aquí nuestro colega JP Morgan, el multimillonario que encima era dueño del Titanic, para querer hundirlo? Ahí está el quid de la cuestión, Andrea. Porque 3 de los tripulantes del Titanic eran personitas a las que JP Morgan pues, no les tenía mucho aprecio. Te voy a decir sus nombres. Benjamin Guggenheim, de la mítica familia Guggenheim, ¿vale? John Jacob Astor e Isidor Straus, que es el dueño de los míticos grandes almacenes Macy's, que es un poco como el Corte Inglés de Estados Unidos. Bueno, pues estos 3 tipos los quería matar porque se oponían a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, que era algo que JP Morgan quería sacar adelante. Ay, Emilio, eso es directamente mentira. De hecho, hay muchísimos historiadores, como por ejemplo George Behe, que espero estar diciendo bien su apellido. Si no lo estoy haciendo, lo siento desde aquí a él. Good luck. Eso espero. Que han estado demostrando a lo largo de los años que tanto Astor como Guggenheim no se opusieron directamente en ningún momento a la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. De hecho, que ya sabemos todos aquí que a ti te encanta The New York Times y esas cosas de Nueva York, hay artículos de The New York Times de 1911 en los que se pueden ver que Strauss, que era el tercero del que tú me estabas hablando, quería que la Reserva Federal de Estados Unidos saliera adelante. O sea, esto no tiene ni pies ni cabeza. Ya, claro, y por eso JP Morgan se escabulló de viajar en el Titanic solo poco antes de que partiera el buque. ¿Qué pasa, que perdió una partida de cartas contra Leonardo DiCaprio en el principio del Titanic? Pues, por mucho que me gusten las referencias cinéfilas, que me gustan, esto es mucho más fácil de explicar, sinceramente. En ese momento, JP Morgan, pues como buen multimillonario estadounidense, se fue a Francia a comprarse unos tapices para su colección de arte. Poco más. Vale, si no fue el banquero, te voy a hablar del número del Titanic, ¿vale? Que es el 390904. Y lo que pasaba con ese número es que estaba maldito. Los trabajadores católicos lo vieron y dijeron, oye, si yo pongo esto frente a un espejo, 390904, pum, no Pope. Ya sé que no sabes mucho inglés. Aquí, si lo pongo al revés, se ve un poco mejor. Pero como sé que no sabes mucho inglés, significa no papa. Papa, el del Vaticano. Entonces los católicos se horrorizaron y dijeron, este barco se va a hundir. Y eso es exactamente lo que pasó. Bueno, espero que nuestros espectadores entiendan mejor tu letra de niño de 12 años. Pero bueno, Emilio, también te tengo que decir que eso no tiene ni pies ni cabeza. Y siento, de verdad, que no me escuchas cuando te hablo. Ya te he dicho que el número de serie del Titanic era el 401. Ni no Pope, ni leches, por muy buen o mal nivel de inglés que yo tenga, ¿vale? Eso para empezar. Además, en aquel tiempo, la constructora de los buques, que se llamaba Harland and Wolff, para que veas que yo también tengo buen nivel de inglés, ¿vale?
Harland and Wolff tenían fama de contratar a trabajadores protestantes. Así que dudo bastante que llegara a haber católicos horrorizados corriendo por el Titanic. Pero aún así, ¿qué pasa si llegan a encontrarse ese número random en cualquier parte del barco y eso fue una señal? La única señal, Emilio, que veo aquí es, uno, que necesitas ir al psicólogo y dos, que estamos viendo coincidencias donde no las hay. La numerología no hunde barcos, pero los icebergs, desgraciadamente, sí. Venga, vale, la última, Andrea. Vamos a descartar maldiciones, cambiazos, banqueros, asesinos y vamos a hablar de la posibilidad de que un submarino alemán torpedeara el Titanic, justo en los albores de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué me dices de eso? Vale, Emilio, a lo mejor no sabré mucho de inglés, pero sí sé mucho de historia, querido, y por lo que veo, tú no. Hicieron falta otros 2 años más para que empezara la Primera Guerra Mundial después de que el Titanic se hundiera. Y además no hay constancia de que hubiera ni buques, ni submarinos, ni soldados alemanes en esa zona operando, o sea que olvídate. Pero es que hay algunos supervivientes del Titanic que dicen que ellos vieron un buque misterioso justo cuando se estaba hundiendo el barco. ¿No sería eso indicativo de que estaba el submarino alemán evaluando los daños del Titanic? Pues lo siento mucho, Emilio, pero las investigaciones y los testimonios que tenemos de después de que el barco se hundiera no sostienen para nada esta teoría. Piensa que si realmente hubiera sido bombardeado por un submarino alemán, el barco habría tardado mucho menos en hundirse, como pasó con el Lusitania en el 1915, la misma situación, y no habría estado ahí agonizando lentamente durante tantísimas horas. Estoy flipando porque es que todas estas teorías que te estoy contando, voy a ser honesto, en realidad las he visto en TikTok, pero es que había unos vídeos mega guapos con un tipo ahí que parecía, pues, con bastante autoridad, sí, ¿no? explicándome que había sido el banquero, que había habido un cambiazo. ¿Cómo es posible que yo me haya tragado todo esto, Andrea? A ver, Emilio, sinceramente te entiendo, porque a mí me pasa lo mismo, de repente vemos un vídeo súper producido y decimos, joder, es que esta gente encima me habla con una autoridad de la leche, lo que me tienen que estar contando tiene que ser verdad por narices, pero desgraciadamente no lo es. Tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener la mente puesta en consumir información veraz. Por mucho que estas teorías nos llamen la atención, incluso después de haberse desmentido durante muchísimos años, se siguen rescatando y claro, esto le llega a la gente joven que a lo mejor no tiene tanta cultura de información veraz y buscar este tipo de cosas y dicen, pues me lo como con patatas. Ya, pero es que en realidad lo del Titanic es un poco inofensivo, ¿no? Porque No, no realmente cambió el curso de la historia. No, pues todo lo contrario, querido. Desde que se hundió el Titanic se hizo muchísimo porque se mejoraran las comunicaciones de los barcos, porque hubiera mejores sistemas de seguridad. Sí, porque hubiera un plan B en el caso de que volviera a suceder un accidente de este tipo, ¿sabes? Vale, pero ahora te voy a hacer la pregunta definitiva, que es, Andrea, ¿y tú qué harías al respecto para que no sigamos zampando estas historias? A ver, esto va a sonar horriblemente de persona mayor, pero bueno, educación mediática. Lo que eres. No, perdona, que me sacas más de 10 años. O sea que, porque yo consumo TikTok, que es tener educación mediática. Tenemos que educar a la gente pues, que va consumiendo redes sociales cada vez más pequeños y con edades más tempranas les tenemos que educar en, oye, no todo lo que veo es verdad y hay que tener cuidado con lo que consumimos. Pensamiento crítico, que yo también me quería sentir un poco mayor, ¿no? Es decir, que cuando consumas una información digas, ostras, apela a mis emociones, voy a echar pausa, ¿no? Y voy a descifrar un poco si de verdad me están intentando tomar el pelo. Eso es. Hay que ir con cuidado y no creernos todo lo que vemos de primeras. Mira que me gustaba la movida del banquero vengativo. Es que era guay, ¿eh? Era guay. No ha podido ser tampoco. Espero que por lo menos me permitas que me quede con la historia de Titanic de Jackie Rose. Por supuesto, yo soy una romántica, a tope con esa historia, vamos a seguir creyendo en ella. Jackie Rose, en nuestras mentes y en nuestros corazones, siguen existiendo. Bueno, pues nos quedamos con eso. Las teorías de la conspiración locas del Titanic, no, pero nos vemos la semana que viene. Lo que me has contado tú, sí, me lo creo y me cuadra.